Ya no me interesa tanto hablar. Él habla, tenemos conversaciones tan agradables, tan respetuosas y amables. Y luego, la gente muere la noche siguiente cuando un misil cae en una ciudad y golpea. Quiero decir, recientemente creo que fue la residencia de ancianos, pero han atacado otras cosas. Sea lo que sea que golpeen, la gente muere. Así que Adam, fue un placer hablar contigo. Sí, esto es lo que dijo Medvedev Scott en Twitter, en X, en respuesta a Lindsey Graham. Dijo, no te corresponde a ti ni a Donald Trump dictar cuándo sentarse a la mesa de paz. Las negociaciones terminarán cuando se hayan alcanzado todos los objetivos de nuestra operación militar. Ocúpate de América primero. Y como ves, a medida que pasa el tiempo, parece que el impulso que tenía Estados Unidos, y creo que aún lo tiene, para llegar a un acuerdo con Rusia, lo están perdiendo. De alguna manera, la forma en que Donald Trump habla de Putin, la manera en que Lindsey Graham está, de algún modo, dirigiendo el espectáculo entre bastidores, se está escapando el impulso de la oportunidad para lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia. Nunca ha habido una oportunidad para que Donald Trump se salga con la suya con Rusia. Jamás. Esto siempre fue una idea totalmente irreal. Hubo una posibilidad de que Estados Unidos presionara a Ucrania para que aceptara la realidad y de que presionara a Europa para que dejara de reforzar la estupidez. Y esto podría haber traído la paz. Donald Trump habría recibido mucho reconocimiento por esa paz, pero la paz habría sido al 100% en los términos dictados por Rusia. Todos deben recordar que Rusia no empezó esta guerra. Esta guerra le fue impuesta a Rusia por los colectivos, por Estados Unidos, por Donald Trump, las políticas de la primera administración Trump. Durante ese tiempo, Rusia trabajaba activamente para cumplir la promesa y el potencial de los acuerdos de Minsk. Y fue Estados Unidos quien, ya sabes, continuó enviando armas letales a Ucrania, entrenando al ejército ucraniano según los estándares de la OTAN, con el único propósito de enfrentarse a los separatistas rusos y a las fuerzas rusas en la región del Donbass. Y según el pensamiento utópico de los políticos ucranianos y sus amos de la CIA y el Mi-6, también Crimea, empujar a Rusia hasta sus fronteras de 1991. De esto, Trump tiene la culpa. Él es el hombre que hizo esto posible. Los rusos iban a hacer la vista gorda. Quiero decir, creo que los rusos estaban dispuestos a entrar en una amnesia temporal y fingir que Donald Trump era el gran pacificador, y no el, ya sabes, el terrible hacedor de guerras que es, la realidad que los rusos conocen, la realidad. Pero Rusia nunca iba a ceder ante eso. Lo dejaron claro desde el principio. Vuelve a la reunión inicial entre Marco Rubio y Sergei Lavrov en Riad. Salieron diciendo, bueno, los rusos nos han mostrado la realidad y tenemos que ceder ante todos. Pero luego dieron la vuelta y dijeron, pero ahora necesitamos que Rusia haga algunas concesiones. Y los rusos responden, ¿qué parte de abordar la causa raíz del conflicto no entiendes? No haremos ninguna concesión sobre eso, ninguna, cero. No hay margen para esto, y no hay razón para que esperes que esto cambie. Esto se sabía desde el principio. Y sin embargo, Donald Trump, en lugar de aceptar esta realidad y decirles a sus responsables de política que busquen una política que se ajuste a esta realidad, termina esta guerra. Ahora, él seguía creyendo que tenía algún tipo de influencia sobre Rusia, quizás aconsejado por Scott Bessent, el secretario del Tesoro, quien creía que podía quebrar la economía rusa sancionando el petróleo. Steve Kellogg creía que podían destruir el ejército ruso continuando con el envío de armamento a Ucrania. Quiero decir, estos son algunos de los peores asesores del mundo, dando los peores consejos del mundo al presidente más tonto del mundo sobre asuntos rusos. Ahora también tiene a Lindsey Graham, ya sabes, susurrándole al oído. Donald Trump es un ególatra narcisista, tenemos que recordarlo, y todo tiene que girar en torno a Donald Trump. Este es un hombre que veía el conflicto ruso-ucraniano no en términos de salvar vidas,
¡Qué hipócrita! Está proporcionando el armamento que no solo mata a soldados rusos, sino que también provoca la muerte de más soldados ucranianos. Facilita el flujo continuo de armas hacia Ucrania, lo que solo prolonga esta guerra, la complica, pero no cambia el resultado inevitable. El hombre más responsable de las muertes en Ucrania hoy es Donald Trump. Él podría haber puesto fin a esta guerra. No se puede esperar que Rusia, en una lucha existencial, y esto es realmente una lucha existencial para Rusia, diga, oh, haremos lo que Estados Unidos quiere que hagamos. Aunque Estados Unidos comenzó esta guerra en 2014, o incluso antes, Rusia tiene buena memoria. Saben exactamente lo que está ocurriendo aquí. Saben exactamente lo que está en juego aquí. Y no van a rendirse ante Estados Unidos. No van a ceder ante Donald Trump. Así que lo que estamos viendo aquí es a Donald Trump haciendo una rabieta. Una vez más, está mal aconsejado. Si por un segundo piensa que a Rusia le importa lo más mínimo la amenaza de sanciones, no conoce a Rusia, ni entiende a China, ni entiende a nadie más, ninguno de los otros actores en juego. Lo que sí sabemos es que mientras hablamos, el gobierno ucraniano está en riesgo. La confianza de Volodymyr Zelensky está cayendo en picado, y si los informes que salen del servicio de inteligencia ruso son ciertos, hay reuniones que se están llevando a cabo en Suiza a espaldas de Zelensky para, ya sabes, reemplazarlo por Zaluzhny, que sería simplemente otro líder fracasado. Porque, de nuevo, no reconoce la realidad. Déjame decirte cuál es la realidad para Ucrania. Let me just tell you what the reality for Ukraine is. Ukraine will be strategically defeated by Russia. Ucrania será derrotada estratégicamente por Rusia. El gobierno actual dejará de existir, tanto en lo que respecta a la presidencia como a la estructura de la Rada, el Parlamento ucraniano. Habrá nuevas elecciones, y estas elecciones darán lugar a un gobierno prorruso subordinado a Rusia, que buscará transformar a Ucrania, de ser el fallido peón de Occidente que es actualmente, en un miembro del Estado de la Unión. Ucrania se convertirá, como Bielorrusia, en un socio de Rusia dentro del marco de lo que llaman el Estado de la Unión. No es la Unión Soviética, es algo diferente. Pero Ucrania estará para siempre en Rusia a Bielorrusia al este. Nunca formará parte de Europa. Esa es la realidad. Cuanto antes reconozca Donald Trump esta realidad, mejor. Pero no lo hará. Quiero decir, mira, Tulsi Gabbard, que Dios la bendiga, está ahí fuera haciendo el trabajo de Dios al exponer, ya sabes, la estafa del Russiagate. Pero ya sabes, le han nombrado un adjunto. Creo que Aaron, no recuerdo su apellido, es el nuevo número 2 en la ODNI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Aaron Jacob, quizá. Pero es simplemente un rusófobo, es un títere de la CIA. Fue el tipo que asesoró a Trump sobre Rusia en el primer mandato, el que daba los malos consejos sobre cómo armar a Ucrania y todo eso. Ese es él. Ahora es el número 2. No hay nadie asesorando a Donald Trump ahora mismo que conozca la realidad de Rusia. Todos son enemigos de Rusia. Y como resultado, él sigue llevándonos por un camino muy peligroso, porque ya sabes, toda esta rusofobia, todo este refuerzo de la paranoia en Europa, conduce a situaciones como la que experimentamos, por ejemplo, en Wiesbaden hace un par de semanas, donde Christopher Donahue, el general de 4 estrellas que comanda las fuerzas estadounidenses en Europa y las fuerzas terrestres aliadas, se sentó allí y habló abiertamente sobre cómo podríamos eliminar Kaliningrado, el enclave ruso que solía formar parte de la antigua Prusia Oriental, la ciudad de Kaliningrado circundantes. Podríamos eliminarlo, dijo, muy rápidamente. No, no podéis. Pero si lo intentaras, morirías al instante. Porque permíteme recordarle a todos, Kaliningrado forma parte de la Federación Rusa. La Constitución de Rusia así lo establece, y la doctrina nuclear de Rusia indica que en cualquier momento en que la integridad territorial o la soberanía de Rusia se vean amenazadas por potencias nucleares, Rusia responderá con armas nucleares. Así que, Chris Donahue, la forma más rápida de morir, porque estarías muerto en, no sé, digamos 1 hora y media después de tomar esa decisión, es ordenar a las fuerzas de la OTAN avanzar sobre Kaliningrado.
Serás alcanzado por un arma nuclear rusa, un Iskander o algo similar, pero estarás muerto. or an Oreshnik or something, but you'll be dead. So will your entire staff. So will the entire command. Así lo hará todo tu personal. Así lo hará toda la estructura de mando y control de la OTAN. Kaliningrado es Rusia. No es tu juguete, no es un juego, no es un balón de fútbol para ser pateado de un lado a otro. Y amenazarlo. ¿Qué demonios crees que haríamos si China o Rusia amenazaran Alaska, Hawái, Texas o California? Kaliningrado es Rusia. Quiero decir, esta gente es estúpida, realmente estúpida. Pero el más tonto de todos es Donald Trump. Permíteme hacerte otra predicción. Dice que no quiere hablar con Vladimir Putin ahora mismo. En menos de 30 días hará esa llamada, porque su política está a punto de derrumbarse como un castillo de naipes. Ready to collapse like a house of cards. You don't need to have some sort of empathy. No es necesario tener algún tipo de empatía o simpatía hacia Rusia. Solo ponte en el lugar de los rusos. Puedes entender que Rusia no puede permitirse perder Ucrania. Y al decir perder Ucrania, me refiero a que la OTAN ponga tropas en Ucrania, ponga armas en Ucrania. ¿Por qué es tan difícil de entender para los presidentes de Estados Unidos? ¿Cuál es la principal preocupación por parte de Rusia? Es tan sencillo, pero cuando se trata de los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, hay algunas barreras, algunos obstáculos en la forma en que piensan sobre Ucrania y las políticas de Europa, junto con Estados Unidos en Ucrania. Policies of Europe together with the United States in Ukraine. No, Donald Trump understands fully well. This is why he implemented No, Donald Trump lo entiende perfectamente. Por eso implementó las políticas que aplicó en su primer mandato. Sabe que el objetivo es convertir a Ucrania en un puño de la OTAN que pueda golpear hacia arriba y amenazar Moscú, amenazar el centro estratégico ruso. La gente debe darse cuenta de que la Federación Rusa es sucesora de la Unión Soviética en lo que respecta a Moscú y su defensa. Rusia era el elemento central de eso. El extranjero cercano, lo que llamamos los estados bálticos, Ucrania, Georgia, etc., se combinaba con el Pacto de Varsovia. Cuando se definió el centro estratégico de Rusia, fue durante la Guerra Fría, cuando existía el Pacto de Varsovia. Así que la OTAN estaba muy lejos de allí. Polonia formaba parte del Pacto de Varsovia, Alemania Oriental también. Estamos hablando de que la OTAN estaba en el río Elba. Y de repente, la OTAN ha avanzado hacia el este. And suddenly, NATO has progressed eastward. People say, well, why does Russia object to NATO? La gente dice, bueno, ¿por qué Rusia se opone a la OTAN? Porque cada expansión de la OTAN acercó sus capacidades aún más a la profundidad estratégica de Rusia. Y Ucrania es literalmente, si la separas, estás empujando a la OTAN directamente al corazón de Rusia. Rusia no puede aceptar esto en absoluto, especialmente dada la naturaleza hostil, la actitud y la postura de la OTAN hacia Rusia. Simplemente no va a suceder. No se va a permitir que suceda. Y sin embargo, esta es la política que Trump intentó implementar durante su primer mandato. Trump sabe perfectamente lo que está en juego aquí. Simplemente está jugando a juegos estúpidos. Creo que los rusos esperaban que Trump realmente se apartara de las políticas fallidas del pasado y reconociera que, ya sabes, no se puede tener a Ucrania en la OTAN. Y de hecho, al principio escuchaste a gente de la administración Trump hablar de eso. Trump administration people talk about that. But then they keep talking as if Zelensky. Pero luego siguen hablando como si Zelensky fuera a ser el presidente, o como si una figura similar a Zelensky fuera a ser el presidente, como si Ucrania fuera a ser esa entidad que aún mantiene su conexión con bandera y tiene ese vínculo militar. Quiero decir, si no estás hablando de la desmilitarización absoluta de Ucrania, lo que creas es una nación de la OTAN, en todo menos en el sello legal de aprobación. Es un enorme ejército de la OTAN, equipado con armamento de la OTAN, capaz de atacar la profundidad estratégica de Rusia. Eso es lo que quiere Trump. Eso es lo que él quiere. Sabe lo que quiere, porque ayudó a diseñarlo en su primer mandato. Fue informado por la CIA, por eso construyeron 20 bases en Ucrania. Fue informado por el Pentágono, por eso entrenaron al ejército ucraniano. Trump sabe lo que está en juego aquí. Esa es la hipocresía de todo esto. Los rusos esperan juegos. Pero lo que Trump hace cada día,
es exponer el hecho de que es un saco de mentiras lleno de estiércol de vaca. No se le puede confiar en absoluto, por nadie, especialmente por los rusos. Y esto me duele decirlo, porque realmente necesitamos tener mejores relaciones con este gobierno ruso. Este gobierno ruso está listo y dispuesto a sentarse y, ya sabes, hablar sobre una nueva forma de avanzar con Estados Unidos, una normalización de relaciones. Pero para lograrlo, tenemos que dejar de lado esta idea de que podemos derrotar estratégicamente a Rusia o posicionarnos para derrotar estratégicamente a Rusia. Rusia no va a aceptar eso. Nosotros no lo permitiríamos. No lo permitiríamos. Permitiríamos que China entrara en México y se apoderara de Texas, justo ahí, con todas las armas chinas listas para atacar en la profundidad estratégica estadounidense. Por supuesto que no lo permitiríamos. ¿Por qué demonios pensamos que Rusia va a permitir que la OTAN haga un movimiento sobre Ucrania? Es simplemente estúpido. ¿Puede Estados Unidos ser grande sin tener a Rusia y China como sus enemigos, como los enemigos de Estados Unidos? Can we? Sure. ¿Podemos? Claro. Quiero decir, el hecho es que es la única manera en que Estados Unidos será grande. Estados Unidos no será grande por su ejército. Su ejército lo está destruyendo. Quiero decir, este ejército se supone que debe proteger a Estados Unidos. Lo está destruyendo. Nos está llevando a la bancarrota. Nos aleja del resto del mundo. Nos hace comportarnos de maneras que no son adecuadas para una nueva realidad multipolar. Y nos pone en el camino hacia guerras que no podemos permitirnos luchar. Literalmente, toda esta supremacía tecnológica de la que presumimos cuesta dinero. Y como acabamos de demostrar con la guerra de 12 días entre Israel e Irán, no podemos permitírnoslo. Quiero decir, consumimos el 25% de nuestras reservas de misiles THAAD. Esos son los misiles que se supone que deben derribar todos los misiles rusos, los misiles chinos. Si alguna vez entramos en guerra contra Rusia y China, usamos el 25% de ellos para ayudar a defender a Israel contra lo que ni siquiera es el equipo B de Irán en cuanto a capacidad de misiles balísticos. Nuestras reservas de SM-3, no hemos estado produciendo SM-3 porque no hemos estado en una guerra como esta, pero son misiles muy caros y simplemente los hemos gastado. No podemos fabricarlos muy rápido. La realidad es que cualquier planificador del Pentágono, cualquier logista del Pentágono, se sentará y debería estar aconsejando a la gente: no podemos sostener un conflicto de alta intensidad contra una fuerza de nivel similar como Rusia o China durante más de una semana. Y luego nos quedamos sin todo. Nos quedamos sin todo. Y esa es la realidad. Hemos construido un ejército enormemente caro que, ya sabes, tenemos suficiente dinero para recubrirlo de oro. Pero cuando se rasca la superficie, lo que queda es cartón, amigo, porque es todo lo que queda. Este no es el camino hacia la grandeza. El camino hacia la grandeza es la normalización de las relaciones, la economía normal, no esta basura que Trump acaba de hacer con la UOE, la mayor estafa de la historia. Quiero decir, piénsalo. No hay nada real en ese acuerdo. Ursula von der Leyen no puede comprometer a Europa a invertir $600 mil millones en Estados Unidos. Así que es una mentira. No hay nadie haciendo cola para darle a Estados Unidos $600 mil millones. Así que es una mentira descarada. No va a suceder. Los 760 mil millones de dólares en energía. Quiero decir, no tenemos tanta energía para vender a Europa, aunque quisiéramos. Así no funciona el sistema. E incluso si la tuviéramos, Europa está pagando entre 3 y 4 veces más por esto. Para comprometerse a 760 mil millones de dólares desde Estados Unidos, tendrían que dejar de comprar, por ejemplo, el gas que compran a Noruega. No se trata solo de desvincularse de Rusia. Creo que el año pasado se vendieron productos petrolíferos por valor de 23 mil millones de dólares. Pero eso significa que Noruega, que para comprometerse con esto, tienes que dejar de comprar el gas noruego barato y tienes que comprar este gas estadounidense enormemente caro.
Quiero decir, puede que a Estados Unidos no le cueste mucho producirlo, pero para cuando ya sabes, lo licuamos, lo ponemos en barcos, lo traemos, lo regasificamos, lo metemos en el sistema, y todo eso cuesta 4 veces más que el gas noruego. El gas noruego es más caro que el ruso. Esto es a lo que Europa se ha comprometido. Por cierto, no va a suceder. No tenemos 760.000 millones de dólares en productos de gas natural licuado para vender a Europa. Y aunque los tuviéramos, ellos no podrían comprarlos. Es una estafa, un montaje, falso, un fraude, una trampa. Pero esto es América. No podemos ser grandes haciendo esto. Quiero decir, Dios mío, no me da pena. Ya sabes, los europeos construyeron su propio barco. Ellos hicieron los agujeros en el casco y se está hundiendo. Eso es culpa suya. Pero me da pena ver a la gente rebajarse así. Quiero decir, por mucho que desprecie a Ursula von der Leyen, verla rebajarse de esta manera es... Nadie quiere ver eso. Lo que nos gustaría ver son relaciones normales. Y de hecho, si queremos tener relaciones normales y saludables con Europa, no podemos involucrarnos en este tipo de cosas. Europa necesita confiar en nosotros. ¿Cómo puede ser esto un socio fiable? Somos una potencia colonial que domina Europa. Es repugnante. Cada aspecto de cómo Donald Trump se relaciona con nuestros antiguos amigos y aliados es repugnante. Repugnante. Me repugna. Sabemos que durante la administración de Biden, Starmer estaba pidiendo a la administración Biden, si recuerdas esa reunión entre la administración Biden y Starmer, que solicitaban algún tipo de permiso al gobierno de Estados Unidos para atacar a Rusia, para golpear más profundamente en territorio ruso. Parece que, incluso sin tener ese tipo de conexión entre la administración Trump y los europeos, lo están obteniendo de la administración Trump. Cuando miras el ataque a los bombarderos nucleares en Rusia, no es algo pequeño que se pueda ignorar. Es algo grande. Rusia no es simplemente entrando en pánico. La forma en que Rusia está actuando no disminuye importancia a lo que ha sucedido. ¿Crees que hay algún tipo de cordura en el Pentágono? Porque veo que este problema viene del Pentágono y del tipo de informes que están dando, la información que le están proporcionando a Donald Trump. Porque tuvimos al Pentágono oponiéndose a Biden y decidiendo no escalar contra Rusia. Pero no ves ese papel por parte de Pete Hegseth, ni de nadie del Pentágono. Al menos podemos ver que no sale nada más que una especie de propaganda sobre drones creando nuevas armas. Y no se aprecia ningún tipo de pensamiento estratégico, ni que Pete Hegseth proponga algo más sensato en lo que respecta a la guerra en Ucrania. Bueno, en realidad, Hegseth sí lo hizo. Quiero decir, tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel, Hegseth analizó el gasto de municiones y la reducción que ya se ha producido en los arsenales estadounidenses, y dijo, no vamos a enviar nada más a Ucrania. Fue desautorizado. El hombre que parece estar al mando ahora es Mike Ratcliffe, el director de la CIA. Hubo una reunión en la que Donald Trump se dirigió a Ratcliffe, pasando por alto a Hegseth, y le preguntó, oye, ¿vamos a poder llevar esas armas allí? No, es todo mentira. De nuevo, todo lo relacionado con Trump es mentira. 17 baterías Patriot, el complemento completo, no existen. Pero la cuestión es que Ratcliffe tomó la iniciativa en esto, no Hegseth. Creo que el Pentágono sigue estando compuesto por profesionales cuyo trabajo es exponer la realidad de la guerra. El ataque a los bombarderos estratégicos rusos fue un asunto británico, dirigido por la inteligencia británica, quizá respaldado por la CIA. La CIA es una entidad rebelde en este momento, absolutamente fuera de control. Y creo que lo que Trump está haciendo ahora es recurrir a la mano dura, recurriendo a Ratcliffe en el centro de misión rusa y diciéndole, aprieta las tuercas. Tiende a olvidar que fue el centro de misión rusa el que ayudó a crear la narrativa falsa que se utilizó para armarse contra él, o al menos algunos aspectos de ella. Sé que hubo personas que cuestionaron parte de la inteligencia, pero la cuestión
es que Trump está simplemente confundido. The point is, I mean, Trump is just confused. He's just a confused man right now. Ahora mismo es solo un hombre confundido. Estos ataques con drones que están ocurriendo en Rusia en este momento, todos están planeados por los británicos, 100% planeados por los británicos. Los alemanes están facilitando con algunas tecnologías, etc. Pero esta es una operación británica, y tienes a Trump reuniéndose con los británicos, siendo informado por los británicos. Él entiende lo que está pasando. ¿Sabes? Puede que ahora decida permitir que Ucrania use los ATACMS con un mayor alcance. Creo que la gente debería recordar, de nuevo, no puedo hablar en nombre del gobierno ruso, ni jamás aconsejaría al gobierno ruso sobre qué hacer. Pero hay que tener en cuenta que cuando se disparó el Meshnik en noviembre, era un sistema de armas en desarrollo, lo que significa que el sistema que se disparó no era un misil de producción. The system that was fired was not a production missile. It was a missile that had already undergone certain testing. Era un misil que ya había pasado por ciertas pruebas. Estaba listo para pruebas operativas. Pero era un misil que tenía, ya sabes, el propulsor tomado de este misil, la segunda etapa tomada de aquel otro misil, el vehículo post-impulso modificado de otro misil, y luego mecanismos de dispersión hechos a mano y submuniciones diseñadas específicamente. Era, en cierto modo, un misil de preproducción ensamblado. Lo lanzaron y funcionó. En ese momento, Putin lo aprobó y dijo, llévenlo a producción a gran escala. Ahora Putin ha anunciado que el Ureshnik está en producción en serie. Eso significa que todos esos componentes que se usaron en el Ureshnik, en vez de ser tomados individualmente y modificados, ahora tienen una línea de producción. They now have a production line. So it's not just the Votkins machine building plant that's assembling this. Así que no es solo la planta de construcción de máquinas de Votkinsk la que está ensamblando esto. Hay un centro de propulsión a las afueras de Moscú, un centro de guiado cerca de Perm y un centro de ojivas cerca de Chelyabinsk. Ahora tienen líneas de producción dedicadas a esto. Todo el sistema se ha unificado y ahora fluye hacia Votkinsk, donde se convierte en un misil producido en serie, que luego se entrega al ejército ruso. La razón por la que menciono todo esto es que si los rusos deciden desplegar el Ureshnik, no será solo un misil. Quiero decir, los ucranianos están jugando con fuego aquí. Y creo que Putin ha salido y ha dicho hace apenas unos días que si Europa o Alemania participan, directa o indirectamente, en un ataque contra Rusia, Ucrania será el objetivo de la represalia rusa. Ukraine will be the target of Russian retaliation. So, I think Así que creo que verás que los Ureshnik serán desplegados, no en un solo ataque, sino que estamos hablando de un bombardeo sostenido de Ureshniks que simplemente arrasará Ucrania. Esa es la dirección hacia la que nos dirigimos aquí. Sabes, hasta ahora, probablemente Rusia se ha contenido con la esperanza de que Donald Trump hiciera lo correcto. Pero si Trump es lo bastante insensato como para permitir que se usen los ATACMS, esto nos remonta a la situación que existía en el otoño de 2024, cuando la administración Biden aprobó esta auténtica locura. La gente debería recordar cuál era la realidad en ese momento. En noviembre, creo que fue el contraalmirante Radakin. No, Radcliffe es el director de la CIA. No recuerdo su nombre. Butler, algo así. Es el responsable de planificación de Buchanan. The plans guy for Buchanan, Rear Admiral Buchanan. El contraalmirante Buchanan, director de planificación del mando estratégico, es decir, nuestras fuerzas nucleares, dio una conferencia en el CSIS en Washington, D.C., donde respondió a algunas preguntas. Básicamente, dijo que Estados Unidos está preparado para entablar un intercambio nuclear con Rusia. Eso significa una guerra nuclear limitada con Rusia. Y añadió, estamos preparados para ganar. También dijo otra cosa, que quizá el gobierno debería ser más honesto con el pueblo estadounidense sobre lo que significa ganar, porque si tenemos un intercambio nuclear con Rusia y ganamos, la vida nunca volverá a ser la misma para los estadounidenses. Eso que llamamos vida, que todos amamos, será totalmente diferente, porque viviremos en un páramo nuclear, sin electricidad, sin suministros de alimentos, ley marcial, sin libertad, sin nada. Ese es el futuro si entramos en un intercambio nuclear con Rusia.
Ahora, la gente dice, bueno, eso es solo planificación. Quiero decir, solo está planificando. Bueno, salvo que no es solo eso, porque los rusos han dicho que si la administración Biden permite estos ataques de largo alcance, su doctrina nuclear entrará en juego. Y publicaron una nueva doctrina nuclear, creo que a finales de noviembre o principios de diciembre. Se celebró una sesión informativa en el Congreso. La CIA fue informando a la gente. Y acabé hablando con un demócrata de alto rango que estuvo presente en esa sesión. Le dije, sé que no puedes revelar secretos nacionales, y no te lo pediría, pero tanto el Wall Street Journal como el Washington Post dicen que la CIA evaluó que Rusia estaba faroleando. Dije, ¿eso es lo que dijo la CIA? ¿Creían que Rusia estaba faroleando con las armas nucleares? Y este demócrata de alto rango dijo que no, que la CIA dijo exactamente lo contrario, que no estaban faroleando, que si se utilizan estos ataques, si se golpean los objetivos equivocados, Rusia usará armas nucleares contra la OTAN. Dijo que esa no era la parte aterradora. La parte aterradora fue que altos funcionarios de la administración Biden en la reunión decían, estamos preparados para esto. Así que la reunión informativa de Buchanan no era solo teórica. La reunión de Buchanan era, estamos listos para ir a la guerra. Y había gente que decía que había más de un 50% de posibilidades de que tuviéramos una guerra nuclear a finales del año pasado. Más de un 50% de posibilidades. Lo único que lo evitó fue que Donald Trump saliera a la luz. Concedió una entrevista a la revista Time en la que dijo, si soy presidente, no continuaré este ataque contra esto. Y eso permitió a los rusos decir, vale, no necesitamos ir a una guerra nuclear ahora mismo. Esperaremos a que llegue el nuevo presidente y él pondrá fin a esta estupidez. Solo tenemos que aguantar. Rusia ha estado aguantando la estupidez, como el ataque ucraniano con drones contra sus bombarderos estratégicos. Eso, según la doctrina, debería haber provocado una respuesta nuclear inmediata. Atacaron los bombarderos nucleares de Rusia. Así que debería haber sido el final de muchas cosas, pero los rusos están actuando de manera responsable. Se comportan responsablemente porque aún mantienen la esperanza de que Donald Trump haga lo correcto y detenga esta locura. Pero ahora Trump dice que no quiere hablar con Putin. Así que supongo que Trump va a hacer la cosa más tonta posible y autorizar a los ucranianos a usar misiles de ataque de largo alcance. Y lo van a hacer. Y entonces Rusia va a arrasar Ucrania usando un X ruso. Luego Donald Trump hará una llamada telefónica desesperada a Vladimir Putin para intentar detener la Tercera Guerra Mundial. Estuvimos cerca del 50%. Más del 50%. Había más de un 50% de probabilidad de guerra nuclear el otoño pasado. Literalmente, no es una exageración. Si Donald Trump permite ataques de largo alcance, volveremos a ese nivel de estupidez. Más de un 50% de probabilidad de guerra nuclear. ¿De verdad queremos jugárnosla? Quiero decir, por eso hay que cuestionar quién está asesorando al presidente, porque creo que Trump sigue creyendo que los rusos están faroleando, ya que los rusos han absorbido estos ataques y simplemente siguen adelante con una fórmula ganadora. Pero Rusia solo puede aguantar hasta cierto punto. En algún momento, cuando se cruza una determinada línea, quiero decir, ya tienes estos drones dirigidos por los británicos atacando infraestructuras críticas. Afortunadamente, es acoso, pero en realidad no está perjudicando a Rusia en términos de sus capacidades económicas estratégicas. Pero si los ataques empiezan a llegar, golpeando centros de mando y control, centros logísticos y cosas por el estilo, se acabó la contención. Y creo que vas a ver una destrucción en Ucrania como nunca antes se ha visto. Y luego lo siguiente que dirán los rusos será, el próximo ataque será nuclear, y no se limitará a Ucrania. Y es entonces cuando Trump hará la llamada telefónica. Así que puede sentarse aquí y decir, la verdad es que ahora mismo no me apetece hacer una llamada. Qué pena, Donnie, cariño. Sabes que no va a ser Rusia quien te llame. No va a ser Vladimir Putin diciendo, por favor, háblame, por favor.
va a ser Donald Trump enviando un mensaje de pánico. Necesito hablar con Putin ahora. Tenemos que acabar con esta guerra ya. Y Putin dirá, la terminamos de la manera que siempre dijimos que la terminaríamos. Y esta vez, creo que Donald Trump dirá que sí, y seguiremos adelante. Pero, ¿por qué tenemos que llegar al borde del abismo nuclear para lograr esta solución de sentido común? La guerra podría terminar hoy, ahora mismo, sin jugar a la ruleta nuclear. Roulette.